Buenas a todos, todas y todes. Mi nombre es Yunisa María Rosado Molina, estudiante del segundo semestre del programa de Psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy quiero brindarles un pequeño resumen de dos procesos cognitivos básicos como lo es la percepción y la atención. Comenzamos con la percepción, ya que es un proceso psicológico mediante el cual el individuo interpreta y da sentido a la información que le llega a través de las distintas modalidades sensoriales en forma de energía, como lo es la visión, la audición, el tacto, el gusto y el olfato. Según Marina, 1998, la percepción implica coger información y dar sentido. Esto significa que la información no involucra solo el acto de ver, leer, oír, sino también la comprensión e interpretación de relaciones. Atención. La atención es un proceso mental complejo y multidimensional que depende de varios sistemas naturales. Además, está relacionada con las distintas fuentes de información del medio y con otros sistemas motores, motivacionales y emocionales. La atención es el proceso por el cual podemos elegir entre muchos estímulos en competición presentes en nuestro entorno, lo que facilita el procesamiento de unos al tiempo que se inhibe el procesamiento de otros. Smith y Kosslyn, 2008, página 147. Estructuras o áreas cerebrales implicadas en la percepción. Como podemos observar en la imagen, encontramos la luz que la adquirimos mediante la visión, los olores mediante el olfato, los sabores mediante el gusto y los sonidos mediante la audición. También encontramos el cerebro auditivo, los movimientos y posición de la cabeza mediante el equilibrio y el nervio auditivo. Estructuras cerebrales implicadas en la atención. Como podemos observar en la imagen, las estructuras cerebrales implicadas en la atención son lóbulo parietal posterior, colículos superiores, sistema reticular, lóbulo frontal, giro del cíngulo, lóbulo frontal y el tálamo. Clasificación o tipologías de la percepción. Encontramos la percepción visual, que en ella están implicados procesos fisiológicos y psicológicos complejos. Encontramos también la percepción auditiva. El sonido es un fenómeno mecánico producido por las vibraciones de un objeto que se transmiten a través de algún medio, generalmente el aire. Cuando estas vibraciones son lo suficientemente fuertes que al llegar a nuestros oídos producen una cadena de eventos que termina dando lugar a una sensación auditiva. Encontramos también la percepción de los sonidos del habla, que es el proceso de la percepción del habla y supone la conversión de las ondas sonoras que llegan a los oídos del perceptor en otras unidades superiores, como las sílabas y las palabras que constituyen las unidades principales del lenguaje hablado. Este proceso finaliza cuando el perceptor reconoce que una determinada sucesión de fonemas constituye una palabra concreta. También encontramos la percepción de la información del medio a través del tacto. Esta percepción se produce a partir de la estimulación de la piel que recubre nuestro cuerpo. También encontramos la percepción
áptica, conocida también como un tacto activo, que es una modalidad perceptiva independiente de la modalidad visual, muy precisa cuando se realizan los movimientos manuales exploratorios adecuados para la propiedad del objeto que se desea extraer. Es especialmente valioso para las personas invidentes, para las que esta modalidad en su medio principal de relacionarse con el entorno para aprender y reconocer. También encontramos la percepción intermodal, que es la habilidad de poner en correspondencia información perceptiva. Clasificación o tipologías de la atención. Aquí encontramos la atención selectiva, que consiste en atender a un estímulo o a un aspecto del ambiente, dejando de atender a otros posibles estímulos ambientales. Encontramos también la atención dividida, que se refiere a cuántos estímulos somos capaces de atender o a cuántas tareas somos capaces de realizar al mismo tiempo, sin disminuir el nivel de eficacia en ninguna de ellas. Por último, encontramos la atención sostenida, que consiste en la capacidad que tienen las personas para realizar una tarea durante un tiempo prolongado sin que caiga el nivel de actuación. Es como un foco luminoso que irradia luz sobre los estímulos que se atienden. Madbourne, 1958, un estudio pionero en el ámbito de la atención sostenida hace casi medio siglo. Trastornos o alteraciones de la percepción. Entre estos trastornos encontramos la alodinia. Ocurre cuando la persona tiene dolor ante un estímulo no doloroso, también llamado dolor neuropático. Es una alteración de las vías nerviosas sensitivas, periféricas o centrales por diabetes y otras patologías. Hidrofobia, enfermedad vital del sistema nervioso central. En esta condición, el paciente percibe todo con mayor intensidad: ruido, luz y sensibilidad corporal. Percepción delirante. Se presenta como una alteración psicótica o también provocada por drogas alucinógenas como la marihuana, el cual depende de su estado emocional básico. También encontramos el síndrome de Leeds-Nyhan. Los sujetos casi no sienten dolor y pueden automutilarse mordiéndose los labios o los dedos. Síndrome de Capgras. El paciente cree que una tercera persona familiar, pareja o conocido envía un impostor, o que este último lo hace por su cuenta y con apariencia similar a ellos, con intenciones sexuales, económicas, políticas o agresivas contra él. Alucinaciones. Son trastornos de la percepción en donde la experiencia sensorial no tiene estímulo externo y además el sujeto representa simultáneamente con las percepciones reales. En esta categoría también encontramos las alucinaciones psicóticas, donde el sujeto las incluye dentro de sus ideas delirantes para formar una experiencia emocional, cognitiva
integradora y por lo tanto creíble, ya que las experimenta como una realidad objetiva. También encontramos las alucinaciones no psicóticas, donde las percibe como alteraciones de sus sentidos y por lo tanto las aísla de su experiencia global, manteniendo un adecuado juicio crítico sobre ellas. Estas alucinaciones pueden ser positivas cuando el sujeto percibe lo que no existe, negativas cuando el sujeto no percibe las cosas que sí existen. Alucinosis. Se trata de un síndrome orgánico cerebral bien determinado o por el uso de los psicotomiméticos con la percepción de alucinaciones recurrentes de predominio visual y auditivo que se presenta en estado claro de conciencia. Síndrome de Anton. El paciente niega que esté ciego y solo admite ver borroso. Este cuadro se presenta con la lesión del área visual primaria del lóbulo occipital. Síndrome de Bailey-Holmes. Incluye 3 alteraciones a saber, entre estas: parálisis psíquica de la vista de fijación, donde el paciente no puede cambiar a voluntad de la vista de un objeto a otro. Ataxia óptica, que es la incapacidad para seguir con la mirada los movimientos de los objetos. Trastornos en la atención visual, que es una incapacidad para ver el todo, excepto lo más relevante, estímulo visual. Esta última alteración tiene mucho en común con la simultaneosta. Trastornos o alteraciones de la atención. En estos trastornos encontramos 3 clasificaciones. La primera es inatención, que son las deficiencias de atención o la incapacidad de conservar el nivel de atención por largos periodos de tiempo. Son manifestaciones de este trastorno. Se caracteriza además por atención fugaz e impulsos desinhibidos en estados de vigilia. Las personas pueden aburrir con una tarea luego de solo unos pocos minutos. Hiperactividad. Suele manifestarse mediante un movimiento excesivo, un movimiento continuo cuando resulta inapropiado hacerlo. La impulsividad. Esta se traduce por conductas de impaciencia, incapacidad para aplazar la respuesta, responder antes de que la pregunta haya sido formulada por completo e interrumpir frecuentemente, provocando problemas en situaciones sociales. Los indicadores de la impulsividad son la excitabilidad, actuar antes de pensar, desorganización, pobre habilidad de planeamiento. El excesivo, que se requiere paciencia para actuar según turnos, el requerimiento de mucha supervisión y presencia constante de problemas por comportamientos inapropiados. Muchas gracias a todos y espero que les haya gustado y haya sido de gran agrado este pequeño resumen que hoy les quise brindar.